Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kevin o Kershaw, como ustedes prefieran llamarme, y bienvenidos a la nueva temporada de Los Casos. Es muy probable que hayan visto alguna película, alguna serie, que hayan leído algún libro donde al menos un personaje de la historia tenga este trastorno. Pero más allá de la ficción, esto también ocurre en la vida real. Es por eso que hoy les voy a contar el caso de un hombre que tenía 24 personalidades. No 2, no 3, sino 24 personalidades completamente diferentes entre sí. Con ustedes, el caso de Billy Milligan. Es muy probable que sientan que ya escucharon esta historia alguna vez, y es porque la utilizaron para escribir el guión de una película. La película se llama Fragmentado, es protagonizada por James McAvoy, seguramente la vieron, yo la vi y me encantó. Pero rápidamente les voy a contar de qué trata por si hay alguien que no la vio o no se acuerda muy bien, más que nada para que puedan comparar la película con el caso real. Kevin es el protagonista de la película, es un hombre que tiene múltiples personalidades y secuestra a 3 chicas y las mantiene encerradas en un sótano. Pero una de las personalidades se va a empezar a imponer sobre las demás, y ahí es cuando la vida del mismo Kevin y de las 3 chicas empieza a correr un grave pero grave peligro. El trastorno que tiene tanto el protagonista como Billy Milligan se llama trastorno de personalidad múltiple. En el pasado se creía que estas personalidades múltiples se debía a las posesiones demoníacas, a fantasmas que poseían el cuerpo de la persona, pero actualmente ya se sabe que no es así. William Stanley Milligan, o mejor conocido como Billy Milligan, nació el 14 de febrero de 1955 y creció en Ohio, Estados Unidos. Tenía 2 hermanos, uno mayor, Jim Milligan, y una menor, Katie Joe Milligan. Su padre Johnny se suicidó por alcoholismo y por depresión en 1959, cuando Billy tenía tan solo 3 años de edad. Básicamente tuvo que vivir su niñez con los continuos traslados y los diferentes hombres que pasaban por la vida de su madre. Luego del suicidio de Johnny, en 1962, la madre Dorothy conoció a Chalmer Milligan. La primera esposa que tuvo Chalmer se divorció de él por motivos de grave negligencia, pero aún así Dorothy se casó con él en 1963. Tiempo después se separan y Chalmer fue culpado por abusar de Billy. Se llegó a creer que su trastorno de personalidad múltiple se podía deber a esto, pero sin embargo tiempo después se confirmó que sus personalidades empezaron desde una edad muy temprana, siendo que a los 5 años ya se podían distinguir 3 distintas. Ya en 1975 Milligan fue encarcelado en la correccional del Lebanon en Ohio por robo a mano armada y por violación. De todas formas fue liberado en 1977 bajo libertad condicional y se le exigió que se registrara como delincuente sexual. En octubre del año que lo liberan es encarcelado nuevamente, pero esta vez por violar a 3 chicas del campus universitario de la Universidad Estatal de Ohio, que es donde estudiaba él. Y escuchen bien esto, porque en el testimonio de una de las víctimas cuenta que Billy se comportaba de manera muy amable y que actuaba como una niña. Fue acusado por 3 cargos de secuestro, por 3 cargos de robo con agravante y por 4 cargos de violación. Luego de todo eso permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio. En el curso de preparación de su defensa se sometió a un examen psicológico por el Dr. Driscoll, que diagnosticó a Milligan con esquizofrenia aguda. Luego fue examinado por la psicóloga Turner del Centro de Salud Mental de Ohio, quien fue quien lo diagnosticó finalmente con trastorno de personalidad múltiple. De hecho, al cometer sus crímenes atribuyó toda la responsabilidad a 2 de sus personalidades, que son Reagan y Adalana. A raíz de esto, los defensores públicos de Milligan pidieron la insanía hasta que recupere la cordura. Así es como se convirtió en el primer hombre absuelto por un delito por confirmación de un trastorno psicológico. Se logró confirmar que Billy Milligan tenía dentro de sí mismo 24 personalidades diferentes, tan diferentes entre sí que incluso tenían edades y nombres distintos. Cada una de ellas tenía su propia historia, sus propias habilidades y su propia vida. Incluso tenían distintos acentos y manejaban diferentes idiomas. Una de las cosas más llamativas es que no recordaban nada de lo que habían hecho las otras personalidades, es decir, cada personalidad era independiente, hacía sus cosas y no sabía nada de lo que hacían las otras. Eran literalmente 24 personalidades en una sola persona. Ahora les voy a explicar, creo que es una de las partes más interesantes de todo esto, que es cómo funcionaba la cabeza de Billy Milligan y cómo eran cada una de esas 24 personalidades. Empecemos dejando en claro que había 2 grupos dentro de la conciencia de Milligan. Por un lado teníamos el grupo de los 10 y por el otro lado teníamos el grupo de los indeseables. Por un lado tenemos el grupo de los 10, que eran las personalidades más fáciles de tratar y menos agresivas. Este grupo se
componía por las personalidades que Rajan y Arthur, que eran las personalidades dominantes dentro de la conciencia de Billy, habían decidido que no eran indeseables. Estos 10 compartían libremente la conciencia de Billy y su presencia fue clara desde el principio del tratamiento. En cuanto al grupo de los indeseables, se componía por las, digamos, personalidades más difíciles de tratar, más complicadas, y fueron etiquetadas como indeseables por Rajan y Arthur, como les dije recién, cuando rompieron las reglas. Una vez que eran catalogados así, ya no podían volver a tomar el control y fueron revelándose después de que Billy fue enviado al hospital. Por el lado del grupo de los 10 tenemos a Billy Milligan, de 26 años. Esta claramente es la personalidad principal, la personalidad central, que se encuentra fragmentada en todas las demás. También tenemos a Arthur, de 22 años, que es un inglés que es extremadamente educado y sofisticado, experto en la medicina y en la ciencia, con un enfoque en la hematología. Él está a cargo del cuerpo y aparece cuando se necesita un pensamiento un poco más intelectual. Como ya les conté, es uno de los que pueden imponer el orden entre todas las personalidades y etiquetar a alguien como indeseable. Rajan tiene 23 años, es un comunista yugoslavo que es experto en armas y en karate. Tiene un acento eslavo y puede escribir y hablar en serbio perfectamente bien. Es extremadamente fuerte, tiene mucha rabia contenida y era una de sus personalidades más conflictivas. Él controla a Billy en momentos, digamos, más complicados, más difíciles, y como Arthur también tiene ese poder, digamos, ¿no?, de poder etiquetar a alguna personalidad como indeseable. Admitió haber cometido un robo para apoyar a la familia, pero decía que no tenía ni idea de las violaciones. Allen, de 18 años, es un estafador y manipulador y es el que más trato tiene para hablar con la gente. Toca la batería, pinta retratos y es la única personalidad que fuma cigarrillos y que es diestro. Tommy tiene 16 años, es el escapista y a menudo se lo suele confundir con Allen. Toca el saxo, es un experto en la electrónica y también es pintor, digamos, como que especializado en paisajes. Danny tiene 14 años y le tiene miedo a la gente, sobre todo a los hombres. Él solo pinta naturaleza muerta y nunca paisajes. Y explicó que esto es porque Chalmer, el hombre que abusó de él, lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. También está David, de 8 años, que es el más empático de todos. Absorbe todo el dolor, todo el sufrimiento de las demás personalidades y es extremadamente sensible. Christine, de 3 años, tiene dislexia, pero Arthur le enseñó a escribir y a leer. Rajan tiene como un vínculo especial con ella. Christopher es el hermano de Christine y tiene 13 años. Y por último, en este grupo de los 10 tenemos a Adalana, de 19 años. Ella escribe poesía, es lesbiana y cocina y limpia la casa para todos los demás. El abogado de Milligan afirmó que Adalana admitió haber cometido ella las violaciones sin que ninguna de las otras personalidades lo sepan, ni siquiera el mismo Billy. Me acabo de dar cuenta que estoy llegando tarde a un vuelo, así que me tengo que ir en este momento y ahora seguramente va a haber como un cambio de imagen y voy a estar yo del hotel seguramente grabando lo que sigue y eso. Tal cual les dije recién, ahora estoy en una habitación de hotel, como pueden observar. En este preciso momento estoy en Costa Rica, estuve en Chile también hace unos días y ahora me voy para México. Seguramente, como vean este video, yo voy a estar en México. Y es porque estamos haciendo algunas cositas que si me siguen en Instagram seguramente se están enterando porque estoy subiendo todas las historias de qué es. Así que nada, si quieren saber por qué estoy acá y por qué voy a México y todo, vayan a Instagram. Pero no me quiero desviar mucho del tema, así que vamos a seguir con el caso de Billy Milligan. Y ahora les voy a contar cuáles son las personalidades que están en el lado de los indeseables. Primero tenemos a Phil, de 20 años, que es un matón y participó en la planeación de digamos, pequeños crímenes. Tiene un acento de Brooklyn, utiliza lenguaje muy vulgar y fue marcado como indeseable por justamente ser un criminal. Kevin tiene 20 años, también es un criminal y ayudó a planificar un robo a una farmacia. Le gusta escribir y fue marcado como indeseable por la misma razón que Phil. También tenemos a Walter, de 22 años, él es un australiano que se autodenomina como un gran cazador con un excelente sentido de la orientación. A menudo se lo solía usar como observador y es extremadamente reprimido emocionalmente. Fue etiquetado como indeseable porque disparó y mató a un cuervo. April, de 19 años, solo tiene pensamientos sobre la destrucción del padrastro de Billy. Fue declarada como indeseable cuando convenció a Rajan de asesinar a Chalmer, aunque justo antes de la tragedia, Arthur lo pudo convencer de que no lo haga. Samuel, de 18 años, es una persona judía y es el único que cree en Dios. Fue marcado como indeseable por vender pinturas ajenas. Otro de este grupo es Mark, de 16 años, que a menudo se lo suele conocer como zombie porque no hace nada a no ser que se lo diga. No tiene iniciativa alguna y cuando se aburre mira las paredes. Fue etiquetado como indeseable lógicamente porque no servía para nada. Steve tiene 21 años y es el impostor. Él usa digamos, como las imitaciones para hacer comedia. Él imita burlonamente a los demás, se ríe de ellos y su comedia hizo que generen muchos, digamos, problemas familiares, entonces fue catalogado como indeseable. Lee, de 20 años, también es bromista
extremista y sus bromas suelen meter en problemas a la familia. A él no le importan las consecuencias que tengan sus acciones y fue marcado como indeseable porque uno de sus chistes los puso en un confinamiento solitario. Se podría decir que Jason, de 13 años, es la válvula de presión. Al principio fue utilizado para liberar la tensión, toda la tensión que había en la familia, pero eso a la larga trajo problemas. Sufre muchas rabietas y reacciones histéricas y por eso lo movieron para el grupo de los indeseables. También tenemos a Bobby, de 17 años, que él sueña con ser líder de alguna aventura o arreglar alguna crisis global, pero la parte mala es que no tiene ambiciones y por eso fue marcado como indeseable. John tiene 4 años y es sordo. Básicamente fue etiquetado como indeseable por el hecho de ser sordo porque no había ningún beneficio en su condición. Nunca fue movido para, digamos, las sombras, sino que simplemente nunca se le dejó tomar el lugar. Martin, de 19 años, es un snob de Nueva York que lo único que quiere es ganarse las cosas pero sin hacer nada, sin esforzarse. También tenemos a Timothy, de 15 años, que trabajó en una florería hasta que en un momento un hombre gay le coqueteó y en ese preciso momento él se metió en su mundo y nunca más salió. Y por último tenemos a la profesora, de 26 años, que no forma parte de los indeseables. Esta es la personalidad definitiva de Billy Milligan. La profesora vendría a ser como el rastro de las memorias de todas las personalidades y fue, digamos, sí, la que más ayudó por lejos a Billy a lograr la fusión entre todos. Ella es la suma de las 23 personalidades desencadenando en la número 24. Tiene el recuerdo de casi todas las acciones que hicieron las otras personalidades. Es muy inteligente, es sensible y tiene un gran sentido del humor. La profesora se describe a ella misma como Billy en una sola pieza. Aunque es casi imposible de creer, hasta los doctores más escépticos aceptaron la historia de Billy, argumentando que cada vez que hablaban con él era como hablar con personas completamente diferentes entre sí, con otros acentos, con otra forma de sentarse, todo distinto. Finalmente Billy Milligan fue liberado en 1988 después de toda una década de hospitales psiquiátricos. Y después en 1991 fue dado de alta del Centro de Salud Mental de Ohio y de los tribunales de Ohio también. Ahí es como se muda a California y empieza a trabajar en una película sobre su vida. James Cameron, que es el director de Titanic, estaba envuelto en la idea de esta película junto con Leonardo DiCaprio, junto con Colin Farrell, pero esa película nunca se hizo. Desde ese momento su ubicación fue desconocida, hasta los, digamos, familiares y contactos más cercanos que tenía perdieron el contacto con él y finalmente el 12 de diciembre de 2014 Billy Milligan muere por cáncer en un asilo de ancianos en Columbus, Ohio. Y ese fue el caso de Billy Milligan. Espero que les haya gustado, realmente es muy loco, más allá, quizás no fue tan como sangriento ni tan turbio, sino es más como psicológico, como una persona puede tener tantas personalidades y hay más casos así que te vuelan la cabeza. Aparte me pongo a pensar en la persona que padece este trastorno de personalidad múltiple, sea Billy Milligan o sea cualquier persona que lo padezca, y debe ser terrible tener tantos pensamientos, no acordarte de lo que hiciste, otras personalidades, acciones, tanta gente dentro tuyo, realmente debes sufrir un montón. Ya saben que si les gustó el video, si les gustó el caso, si quieren más casos en el canal, dejen un like en el video, también comenten qué otros casos les gustaría que cuente, yo estoy abierto. De hecho este caso me lo recomendó uno de ustedes, así que muchas gracias por recomendármelo. Yo no lo conocía y realmente lo leí y me impactó, así que dije tengo que hacerlo. Tengo muchas redes sociales donde ustedes me pueden seguir, que están apareciendo ahora acá en la pantalla, para estar un poco más en contacto. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, por el botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse, es rojito, es gratis y no hay muchas cosas gratis en la vida, eso siempre se los digo. Y también de activar la campanita para que YouTube cada vez que subo video les mande una notificación y les diga que yo subí video, para que no se pierdan ninguno. Recuerden que la vida es mucho mejor cuando sonríen, que lo bueno viene en envase pequeño, y eso es todo, hasta el próximo video.